Hola, hoy tejeremos un Korok, un protector del bosque del juego La Leyenda de Zelda. Comencemos. A partir de ahora puedes guiarte con el número de hilera que aparecerá en la esquina superior izquierda y el total de puntos por hilera en la esquina inferior izquierda. Lo que necesitarás es lana beige, lana café claro, lana verde lima, lana café oscuro, lana negra, tijeras, una aguja de crochet de 3.5 milímetros, una aguja capotera o aguja lanera, marcadores de punto, relleno para almohada, alambre para bisutería, ojos de seguridad, pinza o tenaza para bisutería, y silicón caliente. Hacemos un aro mágico con 8 puntos bajos. Cerramos el aro con un punto deslizado. Hacemos una cadena y comenzamos la primera hilera. Tejemos aumentos en toda la hilera. Hacemos 2 puntos bajos desde un punto, teniendo un total de 16 puntos. Cerramos la hilera con un punto deslizado y hacemos una cadena. Comenzamos la siguiente hilera. La tejemos sin aumentos, teniendo los mismos 16 puntos al final de la hilera. Cerramos la hilera con un punto deslizado y hacemos una cadena. Comenzamos la hilera 3. Haremos aumentos pero no seguidos. Tejemos 2 puntos bajos desde un punto y el siguiente es un punto simple. Quiere decir que tejes 2 puntos bajos juntos en un mismo punto y el siguiente es un punto bajo simple.
Al terminar esta vuelta tendremos 26 puntos bajos. Cerramos la hilera con un punto deslizado y hacemos una cadena. La hilera 4 la tejemos sin aumentos, teniendo siempre 26 puntos bajos en total. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena. La hilera 5 la tejemos sin aumentos, teniendo siempre un total de 26 puntos. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena. Ahora haremos la hilera número 6. Para esta hilera haremos cambio de color. Tejemos con la lana beige 6 puntos bajos y antes de terminar el sexto punto tomamos lazada de la lana café claro. Tejemos 4 puntos bajos con la lana café claro. Y antes de terminar el cuarto punto, tomamos lazada de la lana beige y tejemos 9 puntos bajos. Antes de terminar el noveno punto, tomamos la lana café y tejemos 2 puntos bajos con esta lana. Antes de terminar el segundo punto café, tomamos lazada de la lana beige y tejemos 5 puntos bajos. Teniendo un total de 26 puntos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena. Comenzamos la hilera 7. Tejemos 5 puntos bajos con la lana beige y antes de terminar el quinto punto cambiamos a la lana café claro.
Ahora tejemos 9 puntos bajos con la lana café claro. Antes de terminar el 9º punto, cambiamos la lana a la lana beige y tejemos 6 puntos bajos. Cambiamos a la lana café y tejemos 4 puntos bajos. Cambiamos a la lana beige y tejemos 2 puntos bajos, teniendo un total de 26 puntos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena. Comenzamos la hilera 8. Tejemos 4 puntos bajos con la lana beige. Cambiamos de lana y tejemos 8 puntos bajos con la lana café claro. Volvemos a la lana beige y tejemos 14 puntos bajos. Terminamos la vuelta con 26 puntos bajos en total. Cerramos la hilera con un punto deslizado y hacemos una cadena. Comenzamos la hilera sin ningún cambio, ni aumento ni disminución, teniendo un total de 26 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena. Ahora comenzamos la hilera número 10. Tejemos 15 puntos bajos con la lana beige.
cambiamos a la lana café claro y tejemos 5 puntos bajos. Volvemos a la lana beige y tejemos 6 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena, teniendo un total de 26 puntos bajos. Comenzamos con disminuciones en la hilera 11. Tejemos 6 puntos bajos y hacemos una disminución, es decir, dejamos sin tejer un punto. Volvemos a tejer 6 puntos bajos. Y dejamos uno sin tejer. Tejemos 4 puntos bajos con lana beige. Cambiamos a la lana café claro. Y tejemos 3 puntos bajos. Cambiamos a la lana beige. Hacemos una disminución y tejemos 4 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado, teniendo un total de 23 puntos bajos. Hacemos una cadena y comenzamos la hilera número 12. Esta vez comenzamos con la lana café claro. Tejemos 6 puntos bajos. Y cambiamos a la lana beige. Tejemos 12 puntos bajos con la lana beige. Cambiamos de lana a la lana café claro y tejemos 2 puntos bajos.
Regresamos a la lana beige y tejemos 3 puntos bajos. Terminamos esta vuelta con 23 puntos bajos. Cerramos la hilera con un punto deslizado y hacemos una cadena. En la hilera 13 hacemos disminuciones. Comenzamos tejiendo 6 puntos bajos en lana beige. Al tener los 6 puntos, dejamos el siguiente sin tejer. Volvemos a tejer 6 puntos bajos con una lana beige y dejamos el siguiente sin tejer. Volvemos a tejer 6 puntos bajos y nos saltamos el siguiente, dejándolos sin tejer. Para terminar la hilera hacemos 2 puntos bajos y cerramos con un punto deslizado, teniendo un total de 20 puntos bajos. Hacemos una cadena y comenzamos la hilera 14. Seguimos disminuyendo en esta hilera. Esta vez tejeremos 4 puntos bajos y dejamos el siguiente sin tejer. Volvemos a tejer 4 puntos bajos y dejamos sin tejer 1. Volvemos a tejer 4 puntos bajos y dejamos sin tejer 1. Tejemos 5 puntos bajos y terminamos la vuelta con un punto deslizado. Hacemos una cadena, teniendo un total de 17 puntos bajos. Comenzamos la hilera 15. Seguimos disminuyendo. Tejemos 3 puntos bajos y el siguiente lo dejamos sin tejer. Volvemos a tejer 3 puntos bajos y dejamos 1 sin tejer. Tejemos 4 puntos bajos y dejamos 1 sin tejer. Cerramos la hilera con un punto deslizado, hacemos una cadena y colocamos un poco de relleno antes de seguir con la siguiente parte. Para este punto deberías de tener 13 puntos bajos. Comenzamos uno de los cuernitos. Tejemos 4 puntos bajos y hacemos 3 cadenas sueltas. Cruzamos las cadenas y las unimos a la mitad del tejido con un punto deslizado. En total tienes 7 puntos bajos de un lado. Hacemos una cadena y comenzamos la hilera del cuernito.
Hacemos cambio de lana y tejemos 6 puntos bajos. Cambiamos a la lana beige y tejemos otros 6 puntos bajos. Cerramos la hilera con un punto deslizado. En total tendrías 12 puntos bajos. Cortamos la lana café y seguimos con la siguiente hilera. En esta hilera haremos disminuciones. Tejemos 2 puntos bajos y dejamos uno sin tejer. Tejemos 3 puntos bajos y dejamos uno sin tejer. Volvemos a tejer 2 puntos bajos y dejamos uno sin tejer. Terminamos la hilera tejiendo los últimos 2 puntos bajos restantes. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena. En total son 9 puntos bajos. Comenzamos la tercera hilera del cuernito. Seguimos tejiendo disminuciones. Tejemos 2 puntos bajos y dejamos uno sin tejer. Volvemos a tejer 2 puntos bajos y dejamos el siguiente sin tejer. Repetimos todo esto hasta tener 7 puntos bajos en total. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena. Seguimos con la cuarta hilera del cuernito. Continuamos disminuyendo, tejemos un punto bajo y dejamos el siguiente sin tejer. Volvemos a tejer un punto bajo y hacemos una disminución, es decir, dejamos uno sin tejer. Seguimos haciendo esto hasta tener un total de 4 puntos bajos. Cerramos el tejido con un punto deslizado, cortamos la lana y jalamos el hilo. Colocamos un poco de relleno en este cuernito. Comenzamos con el otro cuernito. Tejemos 12 puntos bajos haciendo puntos en las cadenas anteriores.
Cerramos la vuelta con un punto deslizado y tejemos una cadena, teniendo un total de 12 puntos bajos. En la segunda hilera tejemos un punto bajo con lana beige y cambiamos a la lana café claro. Tejemos 5 puntos bajos con la lana café. Y cambiamos a la lana beige. Hacemos una disminución y tejemos 4 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena, teniendo un total de 10 puntos bajos. En la tercera hilera hacemos disminuciones, tejemos un punto bajo y dejamos uno sin tejer, tejemos un punto bajo y dejamos sin tejer el siguiente, volvemos a tejer un punto bajo y dejamos sin tejer uno. Colocamos un marcador de punto y empezamos a poner un poco de relleno. Continuamos con las disminuciones. Tejemos un punto bajo y dejamos el siguiente sin tejer. Cerramos la vuelta con un punto deslizado teniendo un total de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta hacemos una disminución y cerramos el tejido con un punto deslizado. Con la ayuda de una aguja lanera vamos perdiendo el hilo dentro del tejido. Ahora tejeremos las patas y los brazos. Comenzamos con un aro mágico con 6 puntos bajos. Cerramos el aro con un punto deslizado y hacemos una cadena. Para la primera hilera tejemos sin aumentos los mismos 6 puntos bajos.
Cerramos la vuelta y el tejido con un punto deslizado. Hacemos el mismo proceso para las 4 piezas. Siempre comenzando con un aro mágico y 6 puntos bajos. Cerramos el aro con un punto deslizado y hacemos una cadena. Tejemos una hilera solamente, sin aumentos, los mismos 6 puntos bajos y cerramos el tejido con un punto deslizado. Unimos las piezas al cuerpo usando el exceso de lana de cada pieza.
Ahora tejeremos una hoja corazón. Comenzamos con un aro mágico y tejemos 8 puntos bajos. Cerramos el aro con un punto deslizado y tejemos 2 cadenas. Comenzamos la primera hilera con aumentos. Esta vez tejeremos con puntos altos. Tejemos 2 puntos altos en un punto. Cuando tengamos 8 puntos altos, tejemos una cadena de separación. Y tejemos 7 puntos altos. El octavo punto serán 2 cadenas. Unimos estas 2 cadenas con un punto deslizado en el punto del centro. Para la hilera 2 tejemos un punto deslizado y hacemos aumentos. Tejemos esta vez 2 puntos bajos en un punto y el siguiente un punto bajo simple, o sea, sin aumento. Volvemos a hacer 2 puntos bajos en un punto y volvemos a tejer uno simple. Cuando tengas 12 puntos bajos, tejemos 2 cadenas sueltas. Hacemos el siguiente punto un punto bajo simple y seguimos con los aumentos. Tejemos 2 puntos bajos en un punto y el siguiente es un punto bajo simple. Seguimos el proceso hasta terminar con 12 puntos bajos. Cerramos el tejido con un punto deslizado. Terminas el tejido con 24 puntos en total. Buscamos unos ojos de seguridad. Para mi Korok elegí un ojo grande y un ojo más pequeño. Colocamos la hoja en el centro del Korok
lo cosemos a él. Bordamos el tallo de la hojita en el cuerpo del korok. Con un poco de lana negra bordamos los detalles de la hoja. Comenzamos haciendo una pequeña línea debajo del ojo más pequeño. La siguiente hacemos una franja con forma de boca. Y por último hacemos dos franjas en el centro de la hoja, entre los ojitos del korok.
Para la ramita yo utilicé un alambre para bisutería calibre 22. Utilicé aproximadamente 12 centímetros. Con la ayuda de una pinza acomodamos bien el alambre. En uno de los extremos colocamos un punto de silicón caliente y con la lana café oscuro vamos envolviendo el alambre. Procura ir apretando la lana café para que no se suelte. Antes de envolver las siguientes dos ramitas, pon un punto de silicón caliente para que no se suelte la lana café. Continuamos envolviendo las ramitas. Al final y en la punta pongo un punto de silicón caliente para terminar. Con otro poco de silicón y continúe envolviendo la otra parte de la rama.
A esta ramita decidí tejerle 2 hojitas. Hacemos un aro mágico y tejemos 2 cadenas. Hacemos un medio punto y tejemos 2 puntos altos dobles. Tejemos un medio punto y terminamos con un punto bajo. Cerramos el aro con punto deslizado. Repetimos el proceso para la siguiente hojita. Colocamos un poco de silicón y pegamos la hojita en la parte superior de la ramita. Con la otra hojita introducimos la ramita en el centro del aro mágico y la aseguramos con la lana restante. Puedes acomodar tus hojitas como tú quieras. Cosemos la ramita a uno de los brazos del korok. Y listo, terminamos el korok. Recuerda darle me gusta, suscribirte y comentar. ¿Qué otro tutorial te gustaría ver? Hasta la próxima.